Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá trabajando con enorme placer desde la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden seguirnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope. @RCR750 es el punto de contacto para vernos a través de su tableta, teléfono celular o bien a través de la computadora. Si quieren escucharnos en diferido, lo pueden hacer a través de lacavilla.com y del canal de YouTube de nuestra estación, Radio Caracas Radio. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes a todos los que se conectan con nosotros a través de las plataformas que les permiten desde fuera de Venezuela estar al día de lo que ocurre a través de la única emisora 100% libre y que les hace llegar sin tapujos lo que ocurre en el país. Quiero empezar enviándole un abrazo de feliz cumpleaños a el señor Eufrasio Romero de las Salinas de Catialamar en el estado Vargas, que está hoy de cumpleaños, está cumpliendo 81 añitos y escucha el programa todos los días. Un saludo para él, para Eufrasio Romero, y un saludo para su hijo Antonio Romero, que también es oyente del programa. Gracias por su sintonía y que cumpla muchos años más con mucha salud. Y Neomar, la gran pregunta ahorita es, tú, chico, en Venezuela que no hay transporte. Todo el mundo me dice que es imposible movilizarse en Venezuela, que la gente no haya, que ni con las perreras famosas esas han logrado solventar la situación. ¿Qué es lo que está pasando, Neomar Hernández? Bueno, lo que está pasando es que la gente pasa media hora, 1 hora, hora y media, 2 horas esperando una unidad de transporte público y no llegan. Ahí yo creo que hay líneas cuyo parque, digámoslo así, de unidades vehiculares se reduce a 2, 3. Por ejemplo, hay líneas famosas. Hay unas que iban a la avenida Victoria, por ejemplo, cerca de nuestros amigos de la Ilsapore de la Nonna. Yo creo que esa línea le deben quedar 2, 3 autobuses. Hay una línea, por ejemplo, de las que vienen para el Paraíso, Las Brisas, Las Fuentes. Esas líneas de autobuses yo creo que están absolutamente mermadas, le quedarán muy pocas unidades. Yo eché el cuento la semana pasada, Daniel, de que yo pasé, yo ando como parte y parte, ¿no? Porque generalmente como uno tiene un carro viejo, uno lo va arreglando, ¿no? Y como yo estoy una parte del tiempo con carro y otra sin carro, no porque esté absolutamente clausurado el carro, pero que mientras lo arreglo tengo que andar en transporte público, la semana pasada te conté que pasé aquí en la esquina, cerca de la emisora, más de 1 hora esperando un autobús que nunca llegó, que era el que yo iba a tomar para donde yo iba. Y yo tuve que tomar uno que me llevara, aunque sea hasta Capitolio, y tomar el metro para poder desplazarme hacia donde yo iba. Esa es la realidad. La otra cara de esa realidad, Daniel, es que hay gente que se ha metido maratonista, pues. Aquí hay gente que, yo he leído incluso informaciones que dan cuenta de un hecho insólito, donde
Bueno, César me está haciendo señas. Acá hay gente que ya volvió el tema de la figura de la cola. Aquí hay gente que pide cola, ¿no? Y ojalá que tengan la buena fortuna y la dicha de que un buen samaritano les dé la cola y que no les pase nada también. Y que alguien se atreva a darle la cola, porque la desconfianza mutua que nos rige, bueno, eso es muy difícil. Pero Daniela, que hay mucha gente que se pone de acuerdo, creo, por lo que he leído, en determinadas horas después de la hora de trabajo, entonces se concentran en un punto y de ahí se van a pie hacia distancias muy largas que, que finalmente son las distancias donde esta gente vive, pues con las que tienen que cubrir para llegar a su vivienda. Entonces se van en grupo, en cambote, como dice uno en criollo, para poder llegar hacia su casa. Esas son las cosas que se están viendo en esta Venezuela. Bueno, pero fíjate que yo recibí una información hoy de un organismo público, nacional, que indica que que el ausentismo laboral se ha disparado por múltiples razones. Uno, gente que no le alcanza el dinero para comer, para transportarse y para tener una mínima vida, y por esa razón se dedica a meter reposo o simple y sencillamente a no ir a trabajar. Otra, una buena cantidad de gente que se ha ido del país sin renunciar a su trabajo, sin notificar, sino que se van y punto. Porque como decía mi abuela María, cuando el río está crecido, ni el mono carga a su hijo. Y ahora hay una tercera situación, Neomar, que me sorprendió bastante porque las dimensiones son peores de lo que uno pensaba. Que hay una gran cantidad de trabajadores de organismos públicos solicitando cambio para dependencias más cercanas a su casa, a donde se puedan ir caminando o donde puedan llegar en metro, aunque mal pague. Porque no hay manera de que una persona como antes, ¿verdad? Viva en La Guaira y trabaje en Caracas, o viva en Caracas y trabaje en La Guaira, o viva en Guarenas, Guatire, los Valles del Tuy y trabaje en Caracas. E inclusive yo conocí más de un caso de compañeros de estudio y de trabajo que vivían en Maracay, en La Victoria, en Cagua, y venían todos los días a Caracas a trabajar y a estudiar. Entonces, esa Venezuela como que se murió, y yo no puedo hacer otra cosa, Omar, que recordar lo que es Cuba. Recordar lo que fue. De hecho, el año pasado, cuando yo empecé a ver, cuando estaba en Venezuela aún, y empecé a ver la guachafita esta de las bicicletas en Caracas, de las bicicletas alquiler y tal, yo dije, aquí lo que viene es la depauperación mayor de todo tipo de transporte. Aquí van a poner a la gente a matarse por una bicicleta, a montarse en bicitaxi, y volverán. Y el que tenga un burro por ahí, que lo saque, que lo alimente y que lo cuide, porque para allá vamos. Fíjate, Daniel, otra información, y el programa de hoy, por cierto, va de esta tónica, va de este tema, que mucha gente se pregunta qué va a pasar y qué sucede con el transporte público en Venezuela, y en realidad con algo que es mayor, ¿no? Que es lo que está como gran paraguas de todo este tema, que es qué va a pasar con los servicios públicos en Venezuela, y qué es lo que sucede y qué es lo que va a pasar, porque uno lo que ve es como una especie de caída en picada libre, eso es lo que uno está viendo. Tenemos nueva información, Daniel, de los presos políticos. ¿Qué sucede? Bueno, hoy nuevamente en unos autobuses de estos del gobierno nacional han transportado, como diría Tarek William Saab, porque él ahora ve a las personas como si fuesen reses, será, y entonces han transportado, en sus palabras, lo que sería un nuevo lote de presos políticos a Cancillería, la Casa Amarilla, que se ha convertido como que en el nuevo teatro de conversaciones supuestas entre gobierno y oposición para, amén y con la bendición de la Asamblea Nacional Constituyente, excarcelar a determinadas personas. La información es la siguiente: anuncian excarcelación de 43 nuevos presos políticos. Entonces, Antonio Barreto Sira, que es uno de los 5 gobernadores supuestamente adecos o expulsados de ADE, no sé en qué estatus legal quedó él luego en términos partidistas. Adeco henricista. Adeco de Henry Ramos Alú. Adeco de Henry Ramos Alú. Bueno, anuncia que el número va a llegar, o por lo que yo entiendo, va a haber además, va a ocurrir un hecho en el que van a excarcelar a 70 personas más. Y por su parte, el otro gobernador, el de Mérida, Barreto Sira es el de Anzoátegui, Ramón Guevara, ha dicho que específicamente en el caso que le atañe a los merideños, Vilca Fernández tiene toda la seguridad de que va a ser excarcelado el día jueves. Han puesto, Daniel, en definitiva, a los gobernadores
Amén de que haya gente acá que dice que están haciendo una labor loable. Yo no sé, yo no voy a francotirar contra ellos, pero los han puesto como voceros de una política que, reitero, en el entendido totalitario, las políticas buscan hasta resignificar la verdad. Entonces han puesto a esta gente a hacer una labor de parapeto, donde un hecho que nunca debió ocurrir, que es que metieron a más de 300 personas, o que en el último conteo que se hizo había más de 300 presos políticos, bueno, los van liberando por goteo como para buscar un efecto internacional, porque el nacional verdaderamente importa poco, más allá de llevar nuevamente a 3 o 4 dirigentes opositores a sentarse en una supuesta mesa de diálogo. Ellos lo hacen más como para lavarse la cara en la esfera internacional, y entonces han puesto a los gobernadores a servir, yo no sé si de garantes, de voceros, de intermediarios, yo no sé qué figura hacen, pero los han puesto en esta pantalla. No, de cómplices, Sí. Esos gobernadores que se ponen a hablar, se ponen a validar y hablar de liberaciones cuando lo que son unas simples excarcelaciones, porque en Venezuela te cambian de calabozo mientras estés adentro. Lo que lo tienen es de cómplices. Pero fíjate que esto, como son las cosas, estos gobernadores resultaron ser ahora los sustitutos de Timoteo Zambrano, porque esa era la labor de Timoteo. Bueno, no, Daniel, más allá, son los sustitutos incluso de los voceros oficiales, porque tú lo que esperas en un trance de estos es que salga, por ejemplo, Agua o el propio Tarek El Aizami, o salga algún vocero del chavismo a decir, mira, estamos haciendo este gesto noble de mandar a sus casas a estos presos políticos. No, entonces te salen unos gobernadores como para decir... Yo no sé si esta es la película, no, que les vende el chavismo y que les vende Maduro a los gobernadores. No, para que te lo endoses en tu gestión de gobierno. Yo no sé qué tiene que ver la gestión de gobierno de un gobernador con liberar unos presos políticos. No lo sé, que en este caso no. O es de enlodarlos, no sé qué están buscando, pero se prestan. Parte del sistema. No, absolutamente. Tenemos que empezar a decir las cosas por su nombre. Hay un sistema y de ese sistema forma parte esos gobernadores que son fichas de Henry Ramos Alú, el zorro viejo al cual todo el mundo le aplaudía las moriquetas y decían que era chévere porque era un tipo que tenía la lengua filosa y que además tenía burdel. Bueno, ahí está el burdel. Vean lo que pasa cuando te pone una persona con burdel. Cómo se prostituyen los cargos. Ahí están, ahí lo tienen. Vayan a defenderlo. Y la reflexión es esa, Daniel. ¿Qué se puede esperar de un burdel? De un burdel no se pueden sacar cosas muy buenas, aunque algunos dirán que son muy divertidas las que ocurren dentro de ese tipo de establecimientos. Porque aquí el país se entretuvo con su viejo zorro del burdel. Bueno, es que el burdel entretiene, pero para algunos, ¿no? Pero el gran resultado, los burdeles siempre que terminan mal y que de un burdel no se puede sacar ninguna cosa buena. Daniel, voy con unos servicios públicos antes que hagamos nuestra primera pausa y son los siguientes. Se requiere para la joven Ayran Barradas, que tiene una baja de hemoglobina bastante sensible, 6 ampollas de hierro, puede ser cualquier complemento que incorpore hierro en su composición, 6 ampollas de hierro y 6 ampollas también del medicamento ciclocaprón, 6 ampollas. El número telefónico de los familiares de Ayran Barradas es el 412-577-6756, 0412-577-6756. De igual manera, y a propósito de las denuncias de servicios públicos, la gente de Coche, específicamente el amigo Marcelo Maña, nos hace saber que ya al día de hoy tienen un día completo sin luz en todo Coche. No sé si Corpoelec se enteró, pero lo que hay que decir también es que esto no es solamente en Coche. Muchas partes de Caracas están sin luz, por no hablar de las partes de Caracas, Daniel, que tienen hasta un mes, y lo constato de primera mano, sin servicio de agua potable. Vamos a ver si nos convertimos en camello, en iguana, en Galápagos. Imagínate, en Vargas la cosa está que llevan un mes en algunas zonas sin agua. O sea que cuando no haya agua en Caracas, es que esto se tenga acabó. La seguridad de que el resto del país pues ya se murió de sed. Así es. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con Fernando Martínez Mótola. Fernando Martínez Mótola fue ministro de Transporte y Comunicaciones, presidente de la CANTV, y sabe del tema de la administración de los servicios públicos y de los intentos que se hicieron en Venezuela para descentralizar su administración y, digámoslo así, modernizarla. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18.
Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar quieren remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Volvimos y así nos va. Estamos haciendo contacto con el invitado el día de hoy. Daniel, pero mientras esto ocurre, porque todo hay que decirlo, mientras excarcelan algunos presos políticos, y yo me alegro por las familias y por los presos políticos, pero todo hay que decirlo y por eso apuntábamos lo anterior en el corte precedente, hay, y así lo decían ayer creo que en un foro que hicieron en el Nacional, hay más de 90 militares detenidos este año. O sea, y se proporcionaba, digamos, en una gráfica, en los últimos 8 o 9 años, es el año que apenas va por la mitad, estamos apenas en el mes de junio, donde más militares han puesto tras las rejas. Mientras se están haciendo liberaciones de civiles, paradójicamente hay muchos presos militares. Esto obedece, obviamente, y no hay que ser, ¿cómo es que llamas tú, Daniel? Militarólogo, ni hay que estar metido en la caja negra que son los cuarteles. Supergateado, militarólogo, caezólogo y Anonymous. No, para entender que algo hay allí. O sea, eso tiene, como decían aquellos entendidos analistas de la política, eso tiene un mar de fondo, decía Caldera, ¿no? En el año 92, cuando el tema del golpe está. Eso tiene un mar de fondo. Hay un mar de fondo allí cuyas dimensiones no sabemos porque evidentemente eso es una caja negra, los cuarteles lo son. Quien diga que conoce un cuartel a la perfección miente, porque además la Fuerza Armada que teníamos hace años no es la misma que tenemos ahora, pero evidentemente hay algo con los militares para que más de 90 militares estén detenidos a esta altura. Por cierto, muchos de ellos de un rango considerable, ¿no? Eso también hay que decirlo, Daniel. Bueno, es que también hay otra cosa, Neymar, que aquí en Venezuela yo quisiera saber. Hay escasez de muchas cosas, pero hay una abundancia de generales, chicos. O sea que en estos días a mí me dieron una cifra, yo no sé si será verdad, de que hay algo así como 3.000 generales de brigada, de división y cosas de esas. Yo decía, pero bueno, ¿y dónde caben? ¿Y qué hacen? 3.000 tipos con una chapa de generales, por Dios. Cosa que antes era, en los países serios hay uno, si acaso, general de división. Y yo me digo, y esta gente, para ponerse chapitas en el uniforme, será una cosa loquísima. Entonces, bueno, acá en preso 20 generales y no les parece un gentío, porque antes había en todo la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas Nacionales, como se llamaban antes, si llegaban a 20 generales era una exageración, porque eran los comandantes de las fuerzas, de las 4 Fuerzas Armadas,
y sus altos mandos. Y eso yo creo que no llegaba a las 20 personas en total. Bueno, aquí estamos en esto, imagínate tú. Daniel, ya tenemos en línea a nuestro invitado el día de hoy, al amigo Fernando Martínez Mótola, que fue ministro del Transporte y Comunicaciones, fue presidente de la CANTV, además ingeniero eléctrico de la Universidad Simón Bolívar. Buenas tardes, Fernando, ¿nos escucha? Sí, cómo no, Neumar y Daniel, mucho gusto saludarlos y a toda la audiencia. Oye, qué gusto tenerte en el programa, Fernando, bienvenido. Bueno, igualmente, la primera pregunta va en lo que todo el mundo se cuestiona, y es cómo hicimos, Fernando, para llegar a este estado de depauperación de los servicios públicos en Venezuela. Por ejemplo, tú que tienes experiencia en el área, ¿cuál era el estado de los servicios públicos cuando tú llegaste a la administración del gobierno de Pérez? ¿Qué había y qué se hizo en consecuencia con lo que se tenía? Bueno, en aquel momento había problemas, pero eran dificultades que todo el mundo estaba empeñado en resolver y que poco a poco, de repente, con mucha gradualidad, más gradualidad de la que nos hubiera gustado, se fueron resolviendo. Por ejemplo, el caso de la CANTV que tuve yo en mis manos, nosotros logramos convertir esa empresa y al sector de telecomunicaciones del caos más absoluto a una empresa de primer mundo que todos recordaremos que había aquí más o menos hasta el 2007 después de su privatización. Y que yo creo que es un gran ejemplo de las cosas que pueden ocurrir en Venezuela con la prontitud y la magnitud que pueden ocurrir para recuperar al país y aprovechar plenamente su potencial. Nosotros pasamos de aquel caos de las telecomunicaciones, que no había líneas, que los teléfonos se congestionaban, que las fallas y averías duraban muchos años, a tener en el país un sistema de telecomunicaciones, como te digo, de primera calidad mundial. Y eso podemos volverlo a hacer con las políticas adecuadas y con las medidas adecuadas. Pongo el ejemplo de telecomunicaciones, pues que conozco bien, pero igualmente te puedo decir en el área de transporte, en el área de puertos, en el área de aeropuertos, en el área de electricidad, en el mismo área de agua, donde estamos sufriendo todas estas penurias que podríamos muy bien resolver en un corto y mediano plazo. Claro, ahora, doctor, ingeniero Fernando Martínez Mótola, hay una quizás, que si, por supuesto toda comparación es odiosa, pero en la gran mayoría de los países serios se ha entendido que en un sistema de transporte público que garantice la conectividad de las ciudades, que esté al alcance del bolsillo, de hecho, que esté subsidiado, como lo está en la mayoría de los países serios, en Europa, por ejemplo, es garantía de que la productividad de ese país esté por encima de lo normal, porque si un trabajador tiene que tardar 2, 3 y 4 horas para llegar a su trabajo, evidentemente el rendimiento que tendrá para sus actividades laborales y para su propia vida y su esparcimiento será prácticamente nulo. ¿Por qué en Venezuela no se ha logrado romper con esas mafias del transporte y crear un sistema de transporte que de verdad el ciudadano se sienta satisfecho con él? Bueno, hay dos puntos allí. Uno primero que me gustaría destacar, que acabas de mencionar, que se refiere a la productividad. Cuando tú tienes un buen transporte, pero también tú necesitas electricidad para la productividad, necesitas agua para la productividad, necesitas telecomunicaciones para la productividad, necesitas carreteras, necesitas puertos, necesitas aeropuertos. No es solamente el transporte, Daniel, el que está en el suelo. En el suelo está todos los servicios, y eso, además de la incomodidad que nos genera a los ciudadanos, que tenemos derecho a tenerlas, le genera un gravísimo problema al sector productivo que no puede cumplir con sus funciones. Ahora, con respecto a la pregunta que me haces del transporte en particular, y uniéndolo a lo que antes me comentaba, en el transporte en Venezuela hasta hace pocos años, todas las ciudades del país estaban conectadas con todas las ciudades del país, a través de aviones, a través de transporte de carretera también. Tú podías ir prácticamente de cualquier ciudad a cualquier ciudad en autobús, y en las grandes ciudades donde hay aeropuertos podías viajar de una ciudad a otra. Hasta hace no mucho, tú tenías más de 5 vuelos diarios a Puerto Ordaz. Bueno, hoy no quedan ni 2 vuelos semanales a Puerto Ordaz. Ya para ir de una ciudad a otra tú tienes que venir a Caracas y no puedes ir todos los días desde Caracas a cualquier ciudad del país, tienes que esperar que te toque tu turno
para montarte en un autobús. Entonces, efectivamente, eso además del dolor y de la incomodidad que le genera al ciudadano, bueno, tiene un efecto enorme, muy dañino sobre la productividad de de todas las empresas. Ingeniero Fernando Martínez Iván, Mótola, vamos a hacer la pausa, que tenemos que hacer una pausa comercial, y volvemos con ese punto específico en el transporte terrestre y en la conectividad del país que se ha perdido y cómo incide eso en la productividad de Venezuela. Vamos a ir a la pausa y le pedimos que se quede allí y volvemos con Y Así Nos Va, hoy con el ingeniero Fernando Martínez Mótola, exministro de Transporte y Comunicaciones, expresidente de la CANTV. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Son las 4:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Ya puedes ir a Los Roques desde Por la Mar. Sí, consulta nuestras promociones con estadía que tenemos para ti en junio y julio. Llama al 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Tu viaje en primera clase. Tu viaje en primera clase. Si vives en el interior del país y viajas a Margarita, Los Roques o al exterior, hospédate en el hotel Muévete por Vargas a tan solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía con traslado gratis a aeropuerto, hotel, aeropuerto. El hotel Muévete por Vargas te brinda acogedoras y modernas habitaciones al mejor precio del estado Vargas. Hotel Muévete por Vargas está ubicado en Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5, Urbanización El Balneario, teléfono 0424-129-2814 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Nos acompaña Fernando Martínez Mótola en el programa el día de hoy. Fernando, tú dejabas un razonamiento antes de ir a la pausa, pero yo tengo la pregunta de fondo acá, que más allá del tema del transporte aéreo, que como sabemos en vuelos internacionales y nacionales está muy en picada, ¿por qué colapsa, por ejemplo, el sistema de transporte público terrestre, las camioneticas, los autobuses? ¿Qué lleva a eso, Fernando? Sí, correcto. Y iba a responderte eso, pero eso también es aplicable al transporte aéreo. Pero vamos a concentrarnos, vamos a usar el ejemplo del transporte terrestre. Porque a mí me parece que esto refleja uno de los problemas claves que tenemos, o la clave del problema que hoy tenemos. Nosotros tenemos, por un lado, una población que no tiene los ingresos, que no está ganando los ingresos para pagar tarifas más altas, sea esta de transporte público, sea esta de teléfonos, o sea de agua, o sea de luz. Pero por otro lado, la prestación de estos servicios tiene un costo. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista del que presta el servicio tiene razón cuando dice yo tengo que cobrar más, pero el que no puede pagarlo también tiene razón cuando dice yo no puedo pagar esas tarifas. Entonces esa es una ecuación que no cuadra. ¿Y por qué no cuadra? Porque el problema no es que los servicios y los productos están caros. El problema es que nos hemos empobrecido. El problema es que nos hemos convertido en un país de pobres.
Entonces no podemos pagar el transporte público, y si no pagamos el transporte público lo que cuesta, entonces el transporte público colapsa. Esto mismo pasa con los aviones, esto mismo pasa con los teléfonos, esto mismo pasa con la electricidad, y pasa también con los productos manufactureros y con los alimentos. Tú necesitas, por supuesto, alimentarte antes que todo, pero producir esos alimentos tiene un costo. El que necesita alimentarse no gana dinero porque la economía está absolutamente reventada, y el productor no puede producirlo porque con esas tarifas no puede mantener su empresa. Por eso es que este modelo no funciona, Daniel y Neymar y todos los que nos escuchen. Esta ecuación no cuadra de esta manera. En otros países es cierto que, por ejemplo, en el caso del transporte público se usa el subsidio, y aquí se ha utilizado el subsidio. Por ejemplo, conocemos muy bien lo del subsidio estudiantil y también el subsidio que hubo a la adquisición de transporte a través de Fontur y todos estos instrumentos que también los tuvimos en Venezuela y que se tienen en el mundo entero, un poco para ayudar a cuadrar a esa ecuación. Pero hoy es tan dispar lo que puede pagar una persona porque está sin trabajo o porque gana una miseria que apenas le alcanza para comer, y lo que tendría que pagar, por ejemplo, en un transporte público, que tiene un costo porque los cauchos, porque las baterías, porque los repuestos, porque todas estas cosas son en dólares. Entonces, esa ecuación no cuadra, y no cuadra en transporte, no cuadra en teléfonos, no cuadra en ningún servicio, ni cuadra tampoco en alimentación, ni siquiera en las clínicas cuadra esa ecuación. Entonces, eso es lo que nos demuestra es que este sistema no funciona, que este sistema hay que cambiarlo, que este modelo está equivocado, y que tenemos que ir. Pero fíjate algo, Fernando, porque es importante en la experiencia que como parte del equipo de gobierno, del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, tú tuviste, porque creo que nos podría dar luz sobre algunas cosas. Yo recuerdo un relato de Moisés Naín en particular, donde él decía que cuando ejerció el Ministerio de Fomento, sentía que a cada minuto le llegaba a su escritorio una bomba de relojería que tenía que desarmar, y que cuando la desarmaba le llegaba otra. La pregunta es, ¿qué país va a recibir un nuevo régimen, un nuevo gobierno que tenga que construir una nueva Venezuela? Porque no estamos hablando de bombas de relojería, estamos hablando prácticamente de un país depauperado como nunca antes lo habíamos tenido en nuestra historia. Sí, tienes toda la razón, y bueno, en ese gobierno que compartimos Moisés y yo y otro gran grupo de personas, que con el presidente Pérez, es cierto que había esto. Ahora fíjate dos cosas. En ese momento Venezuela no había sufrido una crisis como la que ha sufrido en estos años. Y cuando el presidente Pérez, con mucha visión y con mucha responsabilidad, planteó la transformación económica, el país que no había sufrido la crisis, porque esto fue una medida más con carácter preventivo, el país no lo aceptó tan tranquilamente. Yo creo que hoy, después de esta crisis, el país tiene más conciencia de qué es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir, y de los sacrificios que tenemos que hacer todos. Y que no todo el mundo puede jalar las brasas para su sardina, porque si cada quien jala la brasa para su sardina, pasa lo que nos pasó, que volvemos a caer en este desastre muy pronto, aunque hubiera un cambio de gobierno. Entonces aquí hay que tener conciencia, que hay que tomar medidas, que estas medidas cada quien va a tener que hacer un sacrificio, y que hay que obtener una ayuda importante para que los sectores más necesitados, los sectores más vulnerados, que son los que han estado más abatidos por la crisis, sean atendidos con una ayuda mientras el país se recupera, toma su rumbo y se da este crecimiento y este movimiento económico que nos saque de la pobreza, porque el problema es que el país en estos 18 años se ha empobrecido hasta la miseria. Y el problema, no me canso de repetirlo, es que nos hemos empobrecido. Fernando, el problema no es que los precios están caros, sino
que la población, todos somos hoy pobres. Fernando, vamos a volver al tema del transporte público y el transporte, por ejemplo, en Caracas, y vamos con un caso concreto, el caso del metro de Caracas. Este caso tú tuviste que manejarlo porque fuiste ministro de Transporte y Comunicaciones. Caso lamentable. Bueno, ya tienes mucha experiencia y vamos a concretizar el caso del metro de Caracas actualmente. El caso del metro de Caracas actualmente es que no se cobra el boleto porque expender el boleto, entiendo yo, esos tiquecitos de colores, hace más caro lo que se cobraba por ellos que efectivamente dejar de cobrarlo y dejar hasta las cabinas donde se vendían esos boletos vacías, es decir, no hay personal allí porque yo no sé si lo removieron, si renunció, si se fue del país, lo que fuese. El metro de Caracas es absolutamente gratuito al día de hoy y el estado que tiene el metro de Caracas es absolutamente evidente para todo el mundo en términos de retrasos, en términos de la suciedad de sus estaciones, en términos de la escasez de de los repuestos que llevan esos trenes, en términos de la escasez de los mismos trenes. Ese es el reflejo del metro. ¿Qué harías tú, por ejemplo? Y te lo pregunto porque algo hiciste cuando estuviste en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y te preguntaría qué hiciste, pero ¿qué harías tú con el metro de Caracas ahora? ¿Qué procede, por ejemplo? ¿Procede una privatización del metro? Si es que ese es el caso, ¿procede incrementar el costo del boleto? ¿Qué se podría hacer, por ejemplo, con el metro de Caracas? Bueno, fíjate, ese es un magnífico ejemplo de lo que hizo la democracia. El metro de Caracas era un ejemplo a nivel mundial. El metro de Caracas además tuvo a un excelente gerente que fue González Lander, ustedes lo recordarán, Claro. que fue el presidente del metro con adecos y copellanos y cambiaban los gobiernos, y Pepito González Lander, como le decíamos cariñosamente, seguía siendo el presidente del metro porque el metro era un orgullo de Venezuela, y todos recordaremos, y pagábamos por el metro, pero todo el mundo pagaba contento por su tarifa, porque el metro estaba limpio, porque el metro era puntual, porque el metro era seguro. Entonces ahora abrimos las puertas del metro y bueno, aquello entra la gente como un ganado, como sardinas en lata, peligroso, te atropellan, te llevan por delante, una cosa donde no hay seguridad, donde hay calor, no hay aire acondicionado. Así es. Entonces tenemos que volver a tener el metro, y fíjate, era una empresa pública. Así es. No era una empresa privada, era una empresa pública, pero que funcionaba. Ahora, el metro tenía una parte de subsidio, porque para que la gente pudiera entrar al metro, a lo mejor hay que mantener también una parte de subsidio en el metro, o seguramente hay que mantenerlo, pero tienes que subir las tarifas. Ahora, para subir las tarifas, tú tienes que darle a la gente la posibilidad de que trabaje, de que tenga trabajos dignos, de que gane sueldos dignos, de que tenga un ingreso con el cual pueda pagar su transporte, y no solamente su transporte, sino su comida y también su recreación y el médico si lo necesita. Entonces, nuevamente volvemos al tema, Daniel y Neymar, que tenemos que producir para que el país salga de la pobreza, para poder arreglar el transporte público y todos los demás servicios. Es Fernando Martínez Mótola, ingeniero y además ex ministro de Transporte y Comunicaciones, presidente de la CanTV. Fernando, si hacemos un balance de tu paso por la administración pública, de esa experiencia que algunos califican de inédita en Venezuela, de lo que se trató de hacer con el programa, ese plan de la nación que algunos denominaron como el gran viraje que hizo Pérez, ¿qué llevarías tú a la columna de aciertos y qué llevarías a la columna de errores de cara a reproducir, digamos, una nueva tentativa en ese sentido? Me explico. A hacer un programa que parece y me luce urgente en este momento, donde el Estado salga de la administración de muchas cosas en las que ha fracasado. ¿Qué te llevarías o qué te traes tú de enseñanza de ese programa para aplicarlo al día presente? ¿Qué habría que corregir de lo que no se hizo en ese momento? Bueno, yo creo que hoy ya, como tú decías antes, tenemos mucho más experiencia en las cosas que habría que hacer, en atender las necesidades de la gente, que hoy son mucho mayores de las que teníamos en aquel momento, de hacer un esfuerzo porque se entienda mejor lo que se está haciendo. Creo que el esfuerzo comunicacional que hay que hacer es enorme. Y este esfuerzo comunicacional, quiero destacar que no solamente tiene que ser, digamos, hacia la población más pobre, también tiene que ser hacia el empresariado, que entienda que también tiene que poner aquí su cuota de sacrificio. Que en esto hay medidas que a todos nos aprieta el zapato por alguna parte, pero que vamos a recibir mayores beneficios teniendo un país productivo,
un país en crecimiento, un país acorde con lo que es el mundo moderno del siglo XXI. Yo creo que para esto hay que hacer un esfuerzo educativo a todo nivel. No creo que el problema del gobierno de Carlos Andrés Pérez, el segundo gobierno, fue un problema que solamente los pobres no entendieron. Creo que también hubo una amplia élite en el sector político y en el sector económico que no entendió lo que se estaba haciendo y que después de todo esto que hemos pasado, pues lo tengamos más claro para lo que viene, que espero que venga pronto y que no me quiero despedir de aquí sin decirlo. Yo creo francamente en una rápida recuperación y una con un alto potencial en la recuperación de Venezuela. Si aquí las reglas de juego que se imponen son las que son, veremos la recuperación del transporte muy rápidamente, al igual que la de las telecomunicaciones y todo el resto de los sectores productivos. En Venezuela hay unas grandes oportunidades por delante si las reglas de juego que se establecen son las adecuadas. Así es. Bueno, Fernando, muy agradecidos por atendernos esta tarde. Un abrazo. A ustedes dos, un gran abrazo, mucho cariño como siempre. Era Fernando Martínez Mótola, ingeniero eléctrico de la Universidad Simón Bolívar, expresidente de la CANTV, ministro de Transporte y Comunicaciones en Venezuela. Y además una persona que conoce de cerca lo que fue, y ojalá luego podamos tener otro programa para hablar exclusivamente de eso, lo que fue el proceso de privatización, el primer gran proceso de privatización de empresas públicas que se realizó durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. A Fernando Martínez Mótola junto a Jonathan Coles, Ricardo Hausmann, Roberto Smith, Miguel Rodríguez y Moisés Naín le tocó encabezar lo que fue ese proceso que en aquel momento contaba con la oposición de fundamentales figuras que el día de hoy se dan golpes de pecho y se dan con un mango verde en los dientes hablando de que hay que privatizar. Pero bueno, así son las cosas, como decía Oscar Llanes. Tenemos mensajes, Daniel, por acá. Bueno, y ante de esos mensajes, un servicio público. Se solicita amoxicilina más ácido clavulánico. Esto es un medicamento que viene ya preparado, se llama Fulgran, en jarabe. Lo requiere nuestra amiga Olga. Si usted puede colaborar con ella, comuníquese al 0426-405-7073, 426-405-7073. De igual manera, entonces pasamos a los mensajes a través del sistema de hilos. José Pérez de Maracay, Neomar, ¿qué pasó con la partida de nacimiento de Nicolás Maduro? ¿Por qué la MUD ni la Asamblea Nacional presionan al CNE para exigirla? También nos dicen por acá, buenas tardes muchachos, en Caucahuita también tenemos sin luz desde esta semana y el pasaje ya lo están cobrando en 50,000 bolívares, gracias a ustedes son lo máximo, los quiero mucho, dice Luisa Ruiz, te queremos Luisa también, cariños desde acá. Gran retraso y cobro en entrega de solvencias de cédula catastral en el catastro del municipio Libertador, desde enero cobran mora para el pobre, dice Olga Cortés desde Caracas. Buenas tardes, ¿qué me dicen del relleno sanitario? Fui a pagar la luz y ya me cobran 350,000 bolívares por concepto de relleno sanitario, dice Jorge. Licenciado, ¿sabrá usted cuál es la verdadera finalidad de comprar ese tipo de comprar ese tipo de transporte que ahora llaman perreras, que fue sencillo, de pauperar a la gente? Claro, es una deshumanizarla, exacto. Es una forma de humillar a la gente. Mira, aquí hay varios oyentes hablando de distintas partes del mundo que están indicando las facilidades de transporte que hay en todas partes. Por ejemplo, de Japón, bueno, no te quiero ni contar, pero te voy a hablar de Berlín, por ejemplo. Berlín tiene, fíjate tú, tranvía superficial, autobuses, tiene un metro, es decir, un subterráneo, un U-Bahn. Tiene un tren superficial, también rápido, que es como un metro, pero con elevados. Y, por supuesto, tiene trenes regionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una ciudad que tú te puedes movilizar tranquilamente en los distintos sistemas. Pero para utilizar ese sistema, tú compras un solo ticket, Neomar. Si tú vas de visita a Berlín, como estuve yo la semana pasada, tú te compras un ticket que te dura todo el día, que te cuesta 7 euros, y con ese ticket durante todo el día paseas por todo Berlín en todo el sistema de transporte y pasas por todas partes hasta que las 24 horas del ticket se terminen. Eso, por supuesto,
Te cuesta eso si tú vas de visita, pero hay ciudades, como la que yo estoy, por ejemplo, donde el transporte te sale a mitad de precio si tú eres habitante de la ciudad, con tu carnet y con toda tu cosa para acceder a ese sistema. Pero bueno, tenemos que ir al corte comercial. Vamos a ir al corte y al regreso seguimos hablando de estos interesantes temas. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. Y el postre, que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepciona. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, Daniel. Antes de darte la palabra, un servicio público. El señor José Materano solicita donadas o no, es decir, si usted puede ayudar a ubicar el medicamento, los medicamentos Lírica o su genérico hasta 300 miligramos y la Mictal o su genérico de 50 o 100 miligramos. El teléfono de contacto 414-211-2151. 414-211-2151, Daniel. A través de nuestro chat en YouTube, muchos comentarios, por supuesto vamos a leer lo de la gente que da su nombre y su apellido, y no lo de los anónimos perdedores que solamente contaminan las redes con sus comentarios. Los anónimos perdedores, por Dios. Sí, anónimos perdedores, pero una persona que se esconda detrás de un anonimato para estar insultando y diciendo estupideces, ¿cómo se le puede llamar perdedor? Ah, no, si nos está insultando, sí. ¿Por qué no insulta? No, chicos, vamos con los que importan, que son los que dan la cara. Raúl Guedes nos dice: ni les cuento el sistema de trenes de alta velocidad, Maglev, el metro en China, que el sistema se accede mediante tu smartphone, así como tiendas, restaurantes, supermercados, etc. Aquí nos dice Dani Taan: uno de los mejores sistemas, aunque a muchos no les guste saltar bondades del imperio, el de los Estados Unidos. Es público, un solo pago, un solo ticket y puedes usar metro, bus y tren. Pero fíjate, Dani, hay ciudades de los Estados Unidos donde las quejas por el mal transporte son una realidad. Por ejemplo, Miami es una ciudad donde el que no tiene carro se muere. Toda la Florida, sí, así es. Porque no en toda la Florida, en Miami particularmente. Hay condados de la Florida donde la cosa es distinta, pero en Miami particularmente el transporte no funciona muy bien. No así en San Francisco, Santa Clara, San José y en buena parte de California, donde el sistema de transporte es más amigable. Nos indican acá también
a ver, se me perdió el comentario. Te ayudo por acá. Ajá, dale. Patty O'Callaghan, saludo Patty, allá en Irlanda, o en la Gran Bretaña, está Patty. Nos dice, qué maravilloso si en Venezuela se pudiese viajar entre ciudades en un sistema de trenes, con tanto dinero que entró, lo hubiesen podido hacer. Bueno, fíjate que el tren de los Valles del Tuy, que supuestamente iba a ser el sistema ferroviario Ezequiel Zamora, que iba a recorrer todo el centro, todo el país, todo el centro que iba a conectar a Caracas con Aragua y con Valencia, y que en 2 horas podías llegar de Caracas a Valencia. Ahí quedó. Bueno, móntate. Yo me montaba cuando iba a visitar a mi familia en Charallave. Móntate en ese tren de Charallave y si sales vivo me cuentas. En estos días conversaba con alguien sobre eso, Daniel. Tiene unas leyendas. Yo nunca me he montado, porque yo poco, bueno, por no decir que casi nunca voy a los Valles del Tuy, pero las leyendas del famoso ferro, ¿no? Cómo empujan a la gente, cómo ya la gente se asume como si fuesen caballos de carrera, entonces partida cuando se abren las puertas. O sea, allí es donde se ve la despauperación completa del sistema público. Y en la continuación de lo que era ese sistema ferroviario que tú bien has descrito, que era la que iba hacia Maracay, Valencia, que supuestamente todo eso se iba a empatar, bueno, allí está el retrato de la revolución. Ahí está el retrato de la obra de la revolución, que son los pilotes, eso que tú ves de cemento cuando está por la regional del centro, y quedaron fue los pilotes, porque el tren nunca va a pasar, porque vía nunca le montaron a eso. Como quedaron los pilotes de hace años, de que supuestamente el metro iba a llegar a La Guaira. Bueno, ni llegó el metro, ni llegó el agua, ni llegó el progreso. No llegó nada. Pero mira, nos manda saludos René Ríos, que nos dice, solo el metro de la ciudad de Nueva York mueve más de 6 millones de usuarios al día. Y funciona. Imagínate tú eso. Saludos a nuestro amigo Humberto Bruni, que nos saluda desde los Estados Unidos. Humberto Bruni es el hijo de el siempre recordado dirigente Blas Brunicelli y sobrino de Marco Tulio Brunicelli. Saludos a la familia Brunicelli, grandes amigos y siempre respetados. Así es. Patio Gallagher me aclara que ella está en Escocia, es verdad. ¿Cómo olvidar esa maravillosa tierra que da ese maravilloso fruto amarillo que tanto uno campanea, Dios mío? Mira, bueno, ese sí es el propio. Tenemos por acá un mensaje que dice, la electricidad me aumentó de 9,000 bolívares a 740,000. Y yo lo que digo, amigo, el que me envía este mensaje es, todavía yo justificaría el aumento si hubiese luz, pero no hay luz eléctrica en ninguna parte. Nos tenemos que despedir por el día de hoy. Saludos a Teodoro Pita, que también nos escribía desde Madrid y nos relataba la experiencia en el transporte público allá. Nos despedimos, Daniel, por el día de hoy. Volvemos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.